Buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir a esta sesión. Como pueden notar, no soy un hablante nativa en español, entonces gracias por la paciencia con mi español. Soy Sara Harris y tengo el privilegio a introducirles a nuestros dos ponentes. Primero tenemos Karen González, que tiene una maestría en política pública y ahora es oficial de protección infantil con UNICEF Nicaragua. Ella tiene más de 15 años trabajando en protección de la niñez, con muchos años de experiencia trabajando en contextos comunitarios. Entonces ella nos va a compartir una experiencia de Nicaragua. Y luego tenemos a Mara Tisera Luna, que de seguro ya conocen muy bien, como ha estado en varias sesiones. Ella es una consultora internacional que enfoque en entender las causas de raíz del desplazamiento forzado en América Latina y el Caribe. Y cómo mejorar las respuestas al problemático mismo. Entonces, ella ha hecho más de 25 informes y ha hecho mucha investigación con UNICEF, OEM, Universidad de Georgetown, la Universidad de Edinburgh, también Refugees International, tiene mucha experiencia. Entonces, primero vamos a iniciar con Karen, nos va a compartir una presentación y luego vemos un video y de ahí iniciaremos con Mara y después un espacio para preguntas. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Y gracias por permitirnos presentar esta experiencia. Esta experiencia que vamos a presentar fue el trabajo que realizamos en respuesta humanitaria tras el paso de los huracanes ETA y IOTA que azotaron la región centroamericana en 2020 y que estábamos en ese momento también con los efectos de la pandemia de COVID. Para iniciar, he querido poner estas dos fotografías para ilustrar un poco, primero, la devastación causada por los huracanes. Fueron 2 huracanes en menos de una semana en categoría 4 y 5, en una zona altamente despoblada, pero lo principal de esa zona es que por muchas décadas ha estado en un estado, pues, prácticamente de abandono. Nicaragua es el país más grande de Centroamérica, pero de la mitad de Nicaragua hacia el Pacífico es donde estamos concentrada la mayor parte de la población, y del centro de Nicaragua hacia el Atlántico es la zona más extensa, pero la menos poblada. Habrán alrededor de unas 600.000 personas a lo largo de toda la costa caribe de Nicaragua. Realmente es una población muy poca porque está totalmente dispersa. Podemos encontrar comunidades de 200 personas, podemos encontrar comunidades de 600 personas y podemos encontrar pequeñas comunidades de 150 habitantes. El video va a dimensionarles un poco esta dimensión geográfica. También quiero compartirles que en esa zona de Nicaragua predomina los indígenas caribeños y tienen una forma cultural de organizarse de tal forma que lo que ahí se ejerce es la justicia consuetudinaria a través de unos jueces tradicionales que son personas mayores que asesoran a la población y que por lo general pues son los que ejercen la justicia. Acá en la primera fotografía pues es un albergue. Como ven, no se reflejan ahí que hayan unas buenas condiciones. De hecho, la zona no cuenta con infraestructura adecuada para resistir ningún tipo de adversidad. Gente que no habla
español y que los idiomas que se hablan ahí también son misquito, creol, mayagna, lo que hace pues un poco más complejo sus traslados, sacarlos de las comunidades y poderlos llevar a refugios y albergues. Y bueno, vemos en la segunda fotografía parte de los daños en una zona poblada. Bueno, acá también, ¿verdad? ¿Qué queremos reflejar con esta presentación? Primero, que al ser una zona muy dispersa y al ser una zona extremadamente empobrecida y prácticamente en un estado de abandono, realmente las autoridades que están presentes en esa zona son escasas. Con mucha fuerza, digamos, encontramos a lo largo de todo el territorio presencia de algunos puestos de salud del Ministerio de Salud, que son los que tienen la mayor cobertura, y algo de educación. Y cuando digo algo, es que sí hay maestros, pero son voluntarios, una infraestructura escolar extremadamente débil, y sabemos que en la respuesta a la emergencia no deben ser utilizadas las escuelas para albergue, pero muchas veces es la infraestructura un poco más sólida que tiene la zona. No obstante, cuando pasaron los huracanes que pegaron pues directo, ¿verdad?, con toda la furia de la categoría 4 y 5, pues realmente esa poca infraestructura que había quedó totalmente colapsada. Acá también en las imágenes sí existía un puesto referente de salud o esa escuela pues quedó inhabilitada y no teníamos otros referentes para la protección de la niñez. No había una representación o no existe en la actualidad, digamos, una representación del Ministerio de la Familia o de otros dentro de la ruta de acceso a la justicia. No obstante, eso no quiere decir que la zona no tenga autoridades, solo que están hacia las cabeceras departamentales, puntos demasiado distantes, 12, 13 horas de camino en una panga, bote, ¿verdad?, donde tienen que trasladarse por río para poder acceder a algún tipo de servicio. Compartirles que una de las cosas que nos ayudó mucho en la respuesta a esta emergencia fue identificar que existían grupos de mujeres organizadas. Y fueron las mujeres organizadas las que pudieron brindar esa protección que la niñez y adolescencia requería. Y para nosotros fue quizás no un hallazgo, pero fue realmente, voy a decir, placentero encontrar una estructura sólida de mujeres que estaban haciendo esas funciones de, digamos, voy a decir, del Estado o de aquellos que deberían estar presentes en la zona, pero que por largo tiempo simplemente no están. Entonces, ella acompañando a la niñez, ellas, las mujeres indígenas, organizadas, ayudando a la evacuación, al traslado, a los albergues y al cuidado de niños y niñas. Sabemos que en las emergencias, principalmente cuando son de desastres naturales, hay violencias que en esos albergues se ven exacerbadas, el abuso sexual, el maltrato físico y, por supuesto, la trata de personas más en esa zona del Caribe. Gracias a estos movimientos de mujeres también pudimos recabar datos. Estaban organizadas, sabían los albergues, cuánta gente había en los albergues, cuántos niños y niñas, inclusive dentro del trabajo que ellas hicieron identificaron quiénes no tenían partida de nacimiento, quiénes habían sido trasladados a los albergues, con qué tipo de familiar, si eran su papá, su mamá, si eran familiares o cuidadores o abuelos y abuelas, etcétera. Entonces también estas mujeres permitieron tener datos inmediatos de la situación que estaba pasando durante esos traslados. Y dicho eso, una de las cosas también que también identificaron es que mientras los niños y las familias estaban en esos albergues, también se cometieron actos de abuso sexual en esos espacios. Entonces, cuando nosotros vamos a pensar en una respuesta
respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia vinculadas con las catástrofes naturales, y creo que lo voy a decir muchas veces en esa presentación, cómo estamos preparados. Creo que la preparación de esta experiencia, no estábamos preparados cuando pasó, ¿verdad? Ahora hemos tratado de tomar acción para poder mitigar esos riesgos o esas situaciones lamentables que se identificaron. Durante la respuesta, a este fenómeno de los huracanes tuvimos una diversidad de acciones. Concentramos nuestra respuesta desde protección y tomamos como punto de partida también la violencia basada en género. Porque estos grupos de mujeres, estos movimientos de mujeres brindaban apoyo a las mujeres y las adolescentes y las niñas en esa ruta de justicia, pero justicia comunitaria, porque la carencia de las autoridades. ¿Y por qué para nosotros fue importante darle esta mirada de violencia basada en género? Por el tipo de contexto de esa zona. La zona caribe de Nicaragua es una zona donde se identifican la mayor cantidad de violencia sexual hacia las niñas y las adolescentes en todo el país. Es una zona donde hay prácticas inapropiadas, inadecuadas, donde las niñas son canjeadas como objeto o mercancía para resarcir un daño cuando hay desacuerdo entre dos familias. Y porque las estadísticas que tiene el Instituto de Medicina Legal de Nicaragua dice que el 85% de todos los peritajes que hacen de violencia sexual está en niñas menores de 13 años. Y las zonas con más incidencia es el Caribe. Por eso la mirada de violencia basada en género a las intervenciones, eso implicó en la fotografía donde está un grupo de mujeres, pues son lideresas comunitarias que diseñamos una campaña de prevención del abuso sexual con las voces de las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Y recordemos que una cosa es la respuesta a la emergencia, pero lo que queda claro es que hay mucho que hacer en esa zona. Entonces, una respuesta de 3 meses, que por lo general es el tiempo, ¿verdad? 3 a 6 meses, una respuesta de emergencia no es suficiente para apalear todo el problema. Entonces, después dejamos algunas acciones en desarrollo para dar continuidad y poder seguir apoyando a estas familias. Evidentemente, entrega de kit, esta ruta de acceso a la justicia. Si bien en el derecho positivo del país hay una ruta de acceso a la justicia, en esta zona tuvimos que trabajar para integrar la parte que hacen estos movimientos de mujeres. Y es lo que lo hizo distinto. Habían muchas rutas de acceso a la justicia, identificamos una 22, 23, porque cada organización que ha estado en esa zona ha trabajado con ellos, ¿verdad? Entonces había una de Plan, una hecha por World Vision, no sé si una con la Cruz Roja, pero encontramos bastantes. Entonces tuvimos que traerlas todas sobre la mesa y hacer una sola, integrar el elemento, el elemento de la atención de las mujeres, y posteriormente hay un gobierno regional que lo aprobó, ¿verdad?, mediante un instrumento público. Otra de las intervenciones fue la línea de ayuda que existe en el país para denunciar casos de violencia sexual. Esta foto de en medio donde está la niña es parte de las herramientas de la campaña, y por supuesto, inmediatamente que pasaron los huracanes, hicimos un mapeo de qué servicios de asistencia social estaban disponibles en la zona para brindar atención. Evidentemente, no habían, ¿verdad? Lo que parecía repetido era que habían grupos de mujeres organizadas en las comunidades, más de 2.000 comunidades. Y otra de las cosas que debo de decir que están desatendidos es que a la hora de que pasaron los huracanes, las mismas autoridades detectaron más de 80 comunidades espontáneas que no estaban en el registro de personas nicaragüenses, ¿verdad? Entonces ahí un descubrimiento. Ay, yo estoy en la última.
Las necesidades identificadas a partir de la experiencia, fortalecer el trabajo de preparación en emergencia, tener claridad qué vamos a hacer si pasa un desastre natural, sabiendo cuál es la vulnerabilidad de cada uno de nuestros territorios, de cada uno de nuestros países. Trabajar con el sistema de protección nacional en preparación y respuesta. Tampoco están preparados, hay que trabajar más el tema con ellos y fortalecer los liderazgos comunitarios que existen. Una vez que pasaron los huracanes, lo primero que la gente estuvo dispuesta a trabajar para levantar, fueron las iglesias, no fueron sus propias casas. Significa que el liderazgo religioso en esa zona es un gran influencer de la comunidad y hay que incluirlo, por supuesto, los movimientos de mujeres. No sé si me da tiempo el video. Hemos identificado cómo los niños, las niñas y los adolescentes están viviendo un proceso de recuperación emocional por medio de nuestras estrategias de trabajo. Una es la recuperación emocional y la número 2 que está vinculada con la prevención de la violencia, principalmente la violencia sexual. Tuktalanila kita prawalis mawantawan karangan kay ng kahalibawal. Nararamdaman kay hindi manalita kang mafia. Wag na pero sa bahay. Ini kita ulima kayak kita pernah bana tinggal dia tahu kayak dari seorang yang kita tapi tinggal kita dia mungkin ini otra cara tangga ini anggar tapi yang dia Siempre realidad kita mengusionera, puritan, natural manusia. Hola, es lo mismo prácticamente. Bueno, gracias de antemano por su atención, porque ya me escucharon un montón de veces, así que deben estar cansados y cansadas de oír mi voz. Prometo que esta es mi última intervención en la reunión anual. Entonces, yo lo que voy a presentar ahora es mi trabajo. No tengo suficientes manos. Sí, gracias. Ahí está. Es como cuando voy a hacer las compras y quiero traer todo de una sola vez y se me van cayendo cosas por la calle. Entonces, yo soy una consultora independiente, pero desde septiembre estoy afiliada a Georgetown University, que es una universidad en Washington, D.C., de la que salieron muchos políticos de Estados Unidos, gente que trabaja en la cooperación internacional,
y lo que voy a presentar ahora es mi proyecto ahí en Guatemala. Saludos a mi supervisora Gillian y a Joe Lombardi, que me dieron mucha libertad para elegir con qué quería trabajar, y es lo que les voy a presentar ahora. Entonces, estos son niños muy lindos, son muy chiquititos porque el proyecto es sobre Early Childhood Development, desarrollo de la infancia temprana y protección de la infancia en niños en situación de movilidad. ¿Qué niños, niñas guatemaltecos, guatemaltecas? Como habrán visto por las presentaciones, en nuestra región hay mucha atención a los niños, niñas y adolescentes en tránsito o en lo que se llama flujos mixtos a través de las Américas. Hay más financiamiento hacia esos flujos porque se sabe que el 98% quieren llegar a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos provee muchos fondos para dar servicios a este grupo de personas en desplazamiento y otros grupos humanos, como por ejemplo las personas guatemaltecas que están desplazadas internamente adentro del país o que son retornadas de Estados Unidos o México, quedan rezagadas. Es lo que podríamos llamar una crisis negligida o desatendida. No aparece en el informe famoso del Norwegian Refugee Council, pero es también una crisis desatendida. Por cierto, no hay números exactos de personas desplazadas internamente en Guatemala, entonces no les puedo decir, pero el último número, que es de 1994, o sea, cuando yo estaba en el colegio primario, es de 150.000 personas, entonces posiblemente ahora sean cientos de miles de personas desplazadas. Ahora, para resumir un montón, pues ya dije, deben estar cansados y cansadas de escucharme, entonces les voy a decir solo lo principal, que es lo siguiente. 2 puntos. Punto número 1. Queremos ver el objetivo es conocer el trabajo de organizaciones comunitarias en el occidente guatemalteco, que es de donde salen más personas hacia Estados Unidos, para atender a los niños pequeños, niñas pequeñas con atención de primera infancia y de protección de la infancia. Y algo que es muy importante para nosotras son los abordajes que sean de 2 generaciones, o sea, que atiendan a las niñas y a los cuidadores y comunidades al mismo tiempo. Esto ustedes creo que ya saben por qué es importante, pero les muestro esta Systematic Review, esta revisión sistemática de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes en América Latina. Si todavía no la vieron, por favor, léanla. Es de la Universidad de Edimburgo y UNICEF. Lo que explica es que la violencia en contra de los niños, las niñas, muestra muchas intersecciones con la violencia en contra de las mujeres. Entonces, posiblemente las respuestas que sean más eficaces van a tratar los 2 temas al mismo tiempo. Entonces, nos interesamos en las organizaciones que están dando respuestas simultáneamente a la violencia de género, la inequidad de género y la protección de la infancia. Y obviamente, no hace falta que diga esto, pero en América Latina la mayor parte de las cuidadoras son mujeres, son o las mamás de los niños chiquitos, o las abuelas, o las tías. Entonces, cuando hablamos de primera infancia, también es importante ver qué es lo que se está haciendo para ayudar a las mujeres, las madres, las cuidadoras y los niños al mismo tiempo. Nuestra definición de primera infancia es de 0 a 6 años. Primera infancia es de 0 a 8 años o incluso antes de los 0 años, pero nosotros hablamos de hasta 6 años. Y estas organizaciones participan en provisión de servicios, pero también abogacía, que es lo que voy a hablar ahora. Entonces, la siguiente. El proceso de investigación, que podemos pasar las slides muy rápidamente,
fue un proceso de revisión de fuentes, que lo mismo que dije ayer, tengo 80 millones de fuentes, entonces por favor, si alguien necesita información sobre desarrollo temprano en Guatemala, vengan y les envío el resumen o la revisión de fuentes, así lo pueden ver también y socializamos el conocimiento. Entrevistas en línea con organizaciones donantes y más de 30 entrevistas en Guatemala. En esta región, entonces, en la ciudad de Guatemala, en Quetzaltenango o Xela y en Huehuetenango. Entonces anduve mucho en auto esas semanas en Guatemala. Estas son las organizaciones que entrevisté, las más importantes para nosotras, están en la próxima slide, que son las organizaciones comunitarias. Muchas de estas organizaciones, o la mayoría, dan, como dije antes, servicios tanto a las comunidades como a las familias, como los cuidadores, como los niños. Y ese es mi segundo punto importante. Entonces, el primero es sobre la intersección entre inequidad de género, violencia de género y violencia contra la infancia. El segundo es la importancia de apoyar a las pequeñas organizaciones. Las pequeñas organizaciones comunitarias forman parte de las comunidades, las problemáticas que afectan a las personas que nos interesa servir son las mismas problemáticas que muchas veces afectan a las mismas miembros y los mismos miembros de las organizaciones. Y entonces es muy importante apoyarles con financiamiento, con apoyo técnico y con abogacía. Entonces, algunos de los hallazgos en el caso de Guatemala específicamente es la importancia o la necesidad de apoyar a las organizaciones comunitarias en la implementación de políticas. Guatemala tiene 2 políticas nuevas, una para primera infancia y otra que es para migración. Es la primera política históricamente sobre migración en Guatemala y es importante que en la implementación de esa política de migración, que está muy buena, recoge todos los estándares internacionales de derechos de las personas migrantes en una sola política, estén involucradas directamente y, si es posible, lideren la implementación las organizaciones comunitarias. Obviamente ustedes ya saben esto, la mayoría de las pequeñas ONGs locales y comunitarias están abrumadas, tienen poco personal, están subfinanciadas, están estresadas, etc. Entonces es muy importante apoyarlas, por ejemplo, con flujos de financiamiento que sean más prolongados, que no tengan tantas restricciones que les permitan hacer a las organizaciones lo que necesitan hacer, y que es lo que llamamos la localización de los flujos de financiamiento vendría a ser, pero bueno, darles más financiamiento. Otra cosa también que es del mundo del desarrollo temprano, es que desarrollo temprano recibe solo 3% del financiamiento humanitario, y como vimos hoy a la mañana, si estuvieron en la mesa sobre financiamiento, Child Protection tampoco recibe mucho financiamiento. Entonces, en total, estamos hablando de recursos que no alcanzan para todo lo que hay que hacer. La próxima etapa de este proyecto ya empezó en realidad, bueno, ya empezamos hace 2 semanas, es hacer abogacía hacia USAID, que es el mayor financiador en Guatemala, para que desarrolle su política de localización, involucrando a estas pequeñas organizaciones que son feministas, que hablan de equidad de género, que están en las comunidades todo el tiempo y que saben bien qué es lo que necesitan las poblaciones. Y para eso también vamos a hacer un webinario que después los puedo invitar. Yo quiero que sea lo más democrático posible, entonces la audiencia va a poder enviarle preguntas a USAID, vamos a tener una representante de USAID, una representante de Global Child Fund y, ¿qué más? 2 representaciones de organizaciones pequeñas. Anteriormente organizamos otra reunión con pequeñas organizaciones para que las pequeñas organizaciones le hagan preguntas a USAID y a 2 representantes del gobierno de Guatemala para cambiar el diálogo. Entonces, que no sea siempre las organizaciones las que nos dan información,
porque eso es muy extractivista, sino que también las organizaciones se beneficien de nuestras investigaciones y de nuestra abogacía y que puedan hacerle preguntas y, si es posible, reclamar cosas que necesitan de los donantes internacionales, como para tratar de equilibrar un poco las relaciones de poder. Después les cuento a ver si sale bien esto o no, capaz en la próxima reunión anual, pero si quieren participar en estas actividades como oyentes, avísenme y yo les envío la invitación. Muchas gracias por su atención y bueno, cualquier pregunta, vengan o pregunten ahora. Gracias. Karen, no sé si tiene algunas reflexiones en cómo abordarán las dinámicas del poder con el trabajo con los grupos de mujeres. Sí, bueno, la verdad es que creo que, bueno, un poco en la línea de lo que Mara reflexionaba, es el hecho de que el trabajo comunitario, como nosotros lo resaltamos, es importante. Yo quiero decir que cuando llegamos a la comunidad, ellos ya están ahí, ya están organizados, no los organizamos nosotros. Esa sería una reflexión importante, porque lo que llegamos es a fortalecerlos para que ellos puedan ayudarse y responder ante estas situaciones que se presentan, que son adversas para ellos. Y si nosotros tenemos la conciencia de que lo que llegamos a hacer es un aporte, pero también no restar la parte que le corresponde al Estado y su responsabilidad de brindar un seguimiento, de brindar una asistencia y de dar una respuesta. Entonces, ¿cómo nosotros estamos claros de que sí, tenemos que darle ese empoderamiento, esa voz a la comunidad? Y cuando digo el empoderamiento es fortalecerlos más, pero también porque siento que en todas las presentaciones hemos estado muy abocados a la comunidad, ¿verdad? ¿A qué hace la comunidad? ¿Cómo escuchamos sus voces? Por supuesto que es importante, pero hay una responsabilidad de un Estado. Y es complejo para mí hablar de esto, ¿verdad? Más en una zona, como ya hablábamos, y el título de esta presentación, desatendida por muchas décadas. Históricamente es una zona donde los que somos de Nicaragua estamos más al Pacífico. Yo hasta de Tayota jamás había ido a esa zona. No había escuchado cómo hablan, sí sabía de las costumbres y todo esto por investigaciones, por trabajo académico, pero enfrentarnos a la realidad y ver que la gente tiene su organización, es resiliente, tiene sus herramientas, pero también necesita ayuda. Y en esas dinámicas de poder, cómo estos líderes ancestrales que están en esa zona y que determinan, imagínense a una persona de 70 años y entonces una situación de violencia y la familia, o sea, aquí estamos hablando de dinámicas en donde quien ejerce justicia es un pensamiento muy tradicional, muy, bueno, consuetudinario, que le llamamos en Nicaragua, pero que ellos, gracias a ese rol activo de las mujeres, también pudimos empezar a trabajar también con ellos, ¿verdad? Haciendo las reflexiones y en sus propios momentos, y falta mucho en esa zona por hacer, pero ese liderazgo que las mujeres tienen de estar ahí, de incidir y de transformar, es una de las cosas que ha hecho la diferencia en esa zona y que no podría decir que está 100% desatendida, porque hay mujeres ahí respondiendo y dando todo lo mejor con lo que no tienen, porque no tienen nada, pero tienen corazón y tienen amor. Y cuando hablamos de las dinámicas de poder, siempre debemos de reflexionar que debemos comprender la dinámica de la comunidad, porque esas mismas mujeres, aunque estén empoderadas, también están inmersas en esa comunidad. Nosotros cuando llegamos a las comunidades, nos recibía todo un liderazgo religioso de 15, 20 hombres y las mujeres allá. Pero esas mujeres eran las que estaban trasladando a los albergues, esas mujeres eran las que estaban acompañando a las niñas abusadas, esas mujeres eran las que estaban atendiendo en sus propias casas. Entonces, ¿cómo comprendemos nuestras comunidades?
En el caso de Nicaragua es un país multiamenaza. Tenemos amenazas de huracanes por el Atlántico, tenemos las amenazas de los terremotos y las erupciones volcánicas en todo el Pacífico y de tsunami también por el Pacífico. Inundaciones y deslaves, estamos viviendo el fenómeno del Niño, pero ahorita va a entrar la Niña. La Niña trae mucha lluvia, la Niña trae deslaves y no se hablan de estas cosas cuando pasó ETA y OTA y solo nos enfocamos en el Caribe, pero hubieron derrumbes y hubo gente que pues fue muy afectada por los deslaves, pero en el Pacífico las mujeres no estamos organizadas de la forma que están en el Atlántico y que es lo que las hizo pues resilientes y sobrevivir y salir adelante. Sí. Bueno, buenas tardes, gracias a ambas por las presentaciones, muy interesantes. Sobre la última presentación, sobre primera infancia, tenía, bueno, más que todo comentarios para alimentar aquí la conversación que estamos teniendo sobre dos puntos, ¿no? Respecto al trabajo de las organizaciones. Uno, sobre cómo no saturar a esas organizaciones locales que también forma parte de esas dinámicas de relación de poder, ¿no? En la que, bueno, esta es la lista de organizaciones que está aquí, que todas y todos hemos mapeado desde distintos sectores y entonces a veces se termina estableciendo una dinámica en que estas organizaciones tienen que responder a todos tipos de necesidades. Entonces allí también muchas veces sin procurarlo cruzamos los límites del respeto de cuáles son realmente sus fortalezas, qué es lo que naturalmente estas organizaciones realizan. Entonces creo que eso también debe formar parte del diálogo y del respeto hacia las capacidades locales. Y también sobre el tema del financiamiento, pues cómo involucrar a las organizaciones locales en el diálogo de cómo hacer que ese financiamiento también sea más sostenible y que no sea una lucha, sobre todo en las crisis prolongadas, una lucha año tras año sobre cómo acceder a los mismos tipos de recursos, porque eso también forma o alimenta las dinámicas de poder, de relaciones desiguales de poder entre las organizaciones más pequeñas y aquellas más grandes o los donantes, ¿no? Entonces, involucrarles en cómo construimos otras metodologías, otras formas de acceder a formas de financiamiento más sostenibles y ajustadas a lo que ellas pueden acceder dentro de sus propios contextos. Y sobre la presentación que nos hacían de Nicaragua, bueno, te estaba escuchando y anotaba un montón de preguntas, entonces yo te las leo y tú respondes si quieres una, la que quieras, porque son muchas. Pero bueno, me interesaba, por ejemplo, conocer cómo fue el proceso de construcción de la ruta de acceso a la justicia con las instituciones gubernamentales o autoridades que no están en la zona, pero que tienen, imagino, igual un mandato para responder. Entonces, ¿cómo fue ese proceso, el involucramiento de estas instituciones? Y también, ¿cómo fue o hasta qué medida fue la aceptación institucional y de las organizaciones para el asumir esta ruta conjuntamente? También me preguntaba cómo reconocieron a estas mujeres, cómo fue ese proceso de mapeo y de identificación de los grupos de mujeres que entiendo luego también fueron formadas en protección a la niñez y en otras áreas de interés. También me parecería interesante saber si fuera posible, si han podido hacer seguimiento y ver el impacto posterior en cuanto a la apropiación comunitaria por parte de estos grupos de mujeres de todas estas metodologías y de estos programas que ustedes llevaron allá para fortalecer, si aún siguen implementando algo de esto, que ha quedado como sostenible, ¿no? Después de esta intervención. Bueno, me preguntaba cómo fue el trabajo también, te decía, son muchas preguntas, no respondas todo, pero después podemos seguir hablando afuera, pero bueno, también me preguntaba sobre el trabajo con las autoridades de protección civil o defensa civil, para integrar este tipo de intervenciones que normalmente son este tipo de autoridades las que gestionan
la respuesta en estos tipos de emergencia. Entonces, ¿cómo fue el engranaje con ellas para incorporar temas de protección a la niñez, que no siempre es tan sencillo? O sea, normalmente necesitamos agua, alimentos, medicinas. Son como otros temas los que priorizan en un comienzo. Y pues sí me parecía muy interesante el trabajo que además hicieron. Entiendo que fue con un pueblo indígena en particular. Entonces, claro, imagina entonces también cómo abordaron los elementos de interculturalidad y de las diferencias también lingüísticas. Bastante. No respondas. Bueno, voy a empezar con la ruta. Bueno, Nicaragua tiene 2019 una sentencia de la Corte Interamericana para establecer un protocolo de actuación sobre la atención a niñez sobreviviente o víctima de violencia sexual. Entonces, establece quiénes son los actores del sistema, quiénes son los que van a intervenir y, evidentemente, este protocolo y la política pública que hay alrededor de esto cobija todo el país. Para la costa caribe de Nicaragua, si bien la cobija, ellos tienen una, digamos, ley de autonomía, porque son pueblos indígenas. Entonces, bajo eso hay un gobierno regional, evidentemente, pues que está coordinado con el gobierno central, pero ellos comprender la dinámica de su territorio, la escasez, digamos, de acceso a servicios, no es que no hayan, pero son escasos. Entonces, inmediatamente que llegamos tras el paso de los huracanes, primero no veníamos de cero. Nosotros cada año hemos tratado de mantener algún tipo de colaboración de forma anual, poca, no mucha, pero eso ya teníamos un hilo conductor de diálogo y eso nos facilitó mucho. Eso fue lo primero. Segundo, que respetando esa parte de la autonomía que ellos en todo momento la relevan como pueblos indígenas y como los del Pacífico, a veces nos dicen hasta los españoles, no vengan a... Sí. Entonces, con mucho cuidado, con mucho tacto, pero el canal de la comunicación, quiero decir que fue clave, ya estaba abierto. Así es que cuando llegaron los huracanes no fue complicado dialogar con ellos. ¿Cómo reconocimos los movimientos de mujeres? De hecho, en programas de cooperación anterior ya habíamos estado en el Caribe. En ese programa, cuando pasaron los huracanes, no estábamos, pero evidentemente ya había referencia de quiénes eran estos grupos. Hay dos grupos organizados fuertes en esa zona. Uno se llama Movimiento de Mujeres Nidiaguay, que tiene unos 25 años de estar en la zona y que son las que se han encargado de fortalecer a las comunidades y tienen un amplio reconocimiento por estos liderazgos indígenas. Ellos sí están formalmente constituidos, ellas. Otro movimiento hacia más el interior, digamos, de esta zona, no estaba reconocido, digamos, formalmente, o sea, sí reconocido por todos, pero no estaba constituido, no tenía una personería jurídica, etcétera, pero nosotros no nos limitamos al trabajo. Tuvimos que ser creativos, ¿verdad? Porque tenemos los procesos administrativos y todo esto para poder trabajar y apoyarlo. Pero no tuvimos problema y el reconocimiento de la gente era súper bueno. A través de ella fue que pudimos, pensando un poco en el intercambio, en la interculturalidad y en todas sus costumbres, a través de los movimientos, fue que no fue difícil para nosotros. Lo difícil era el desplazamiento, es una zona extremadamente cara para desarrollar cualquier intervención y era más nuestro enfoque en búsqueda de recursos porque estos movimientos estaban ahí. Volviendo a la ruta de acceso a la justicia, este gobierno regional reconocía, ¿no?, esa falta de otro espacio para poder brindar la respuesta y entonces sí reconocen que existen estos movimientos de mujeres. Lo que nosotros hicimos fue diseñar toda una estrategia para empezar a consultar más de 4.000 consultados, niños, niñas, adolescentes, mujeres, autoridades indígenas, autoridades
nacionales o regionales, etcétera. Una amplia consulta para ponerse de acuerdo en cómo debía ser esta ruta. Las rutas que estaban, que yo les dije que las organizaciones habían desarrollado, no es que no fueran válidas, es que cada una tenía un elemento o le faltaba otro elemento. Entonces, el mismo gobierno regional propuso, traigamos todas estas rutas y hagamos una. Y esto fue mucha incidencia, mucho trabajo de diálogo, mucho trabajo con ellos, ¿verdad? Lo otro que creo que nos allanó un poco el camino o fue favorecedor fue que con este gobierno regional teníamos un plan de trabajo y para firmar un plan de trabajo tienen que cumplir los lineamientos de la política de protección contra la explotación y los abusos sexuales. Entonces, para llegar a esa firma, los capacitamos, pusimos los lineamientos sobre la mesa y empezó esa, no sé si decir sensibilización, pero esa comprensión de la importancia que era para UNICEF este tema, ¿verdad? Entonces ellos también lo vieron como algo que era una cadena. Si bien es algo muy interno de las organizaciones, lo vieron como una cadena para poder seguir ampliando ese trabajo y reconociendo que la demanda de la gente, de los mismos jueces tradicionales, y hay autoridades también del derecho positivo, ¿verdad? Y de la ruta de acceso a la justicia, demandaban más acción. Realmente el problema de la violencia sexual en esa zona, aunque uno sea de corazón duro, no lo pueden hacer a un lado. Y creo que más bien estaban esperando también algún tipo de... Y eso lo favoreció. De todas estas consultas, pues vino la apropiación de que era importante ese trabajo que las mujeres organizadas o los movimientos de mujeres hacían en esa zona, incluirla. Entonces estaban todos los pasos estatales, cómo se denuncia, con quién, dónde, quién aplica la medida de protección especial, etcétera. Pero este trabajo de las mujeres, no solo de identificación, muchas veces de acompañamiento y en algunos casos, como este movimiento de mujeres Nidahuay, de resguardo. Están reconocidos por el Ministerio de la Familia, porque en esa zona no tiene un solo centro de protección, un solo hogar sustituto donde una persona sobreviviente de violencia sexual pueda ser acogida o atendida inmediatamente. Entonces ellas sí están reconocidas. Y si bien necesitan un permiso de la autoridad administrativa, que eso está pues normado, ordenado y todo, no es una dificultad que ellas puedan pues tenerlas en protección mientras son trasladadas a la capital y reciben pues los servicios. Ya, perdón. Por ahí. Tenemos una Gracias. última pregunta por acá. Sí, yo tenía una pregunta muy rápida para Mara. Me ha parecido muy interesante el concepto que has compartido de que cuando vas a hacer un research para escribir un report, un informe, no sea meramente extractivista, sino que en tu caso, por ejemplo, también quisiste ponerles en contacto con USAID y bueno, entonces, como tenemos que escribir siempre muchos informes, datos, evidencias, es importante. Entonces, te quería preguntar si tienes como más buenas prácticas, ejemplos para compartir sobre esa temática, teniendo en cuenta que a nivel local pues hay distintos actores y lo que le vale a uno no le vale a otro. Por ejemplo, el contacto con USAID, pues igual a un grupo de mujeres de una comunidad, pues eso tampoco les vale mucho. Entonces, quería saber si tenías como más ejemplos, más buenas prácticas con respecto a ese tema, que me ha parecido, la verdad, muy, muy interesante y muy importante. Bueno, gracias. Re bien que me preguntaste esto, qué casualidad, porque me permitís promocionar mi pequeña guía que escribí en mi tiempo libre se llama Una guía ridículamente corta para la investigación decolonial, que habla sobre esto. Como digo, lo escribí en mi tiempo libre porque my passion is decolonización. Te la puedo enviar, ¿viste? Y ahí hay ejemplos que son sobre desplazamiento forzado, pero sería maravilloso si pudiéramos tener como lo que presentaron hoy en la sesión sobre niños reclutados, ¿viste? CAF, no sé cómo se dice en español, CAF.
guías con buenos ejemplos, buenas prácticas, technical guides, ¿viste? A mí me gustaría trabajar en eso, si alguien me quiere contratar. Soy una consultora independiente, así que me pueden contratar para esto. Yo en mi tiempo libre hice una pequeña guía, como digo, yo hablo sobre esto, podcasts, eventos, todo lo que puedo hacer, lo hago, pero sería bueno tener compilaciones de buenas prácticas, ¿viste? Con diferentes donantes, en diferentes comunidades, porque las realidades con las que trabajamos son extremadamente diversas y es imposible escribir una guía para todo o una compilación de todo. Así que si hay algo que me gustaría ver más es eso, como decís vos, compilaciones de buenas prácticas, case studies, viste, estudios de caso, etcétera. Pero te puedo compartir lo que hice yo. Espero que en el futuro haya más de este tipo de manuales y guías. Sí, gracias. Lamento mucho que no tuvimos tiempo para todas las preguntas, pero les invito a seguir con la conversaciones ahora en el break. Quiero agradecer a Mara y Karen por sus presentaciones y Joy por asegurar que todo fue bien. Entonces, muchísimas gracias a todos y ya.